Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a todos a este seguimiento de mercado, esta recomendación bursátil que hacemos todas las semanas. Venimos de una semana como la anterior, que fue muy importante por el rebote que tuvo el mercado. Yo les decía un giro de 360 grados. Y bueno, la semana pasada también fue positiva, un 0,32%. Menos días de operaciones porque el lunes 4 de julio el mercado americano estuvo cerrado por ser el día de la independencia de Estados Unidos. El martes bajó 0,13, el miércoles subió 0,10, o sea, 2 días de rendimiento prácticamente neutro. El jueves una suba muy importante, el 1,05%, pero el viernes 0,70 bajo de caída, hizo que el rendimiento semanal sea positivo 0,32%. En julio, en lo que va de julio, se estiró 1,76% de alza, ya terminada la primera semana de julio, y en el año estamos de nuevo cerca de los máximos en 6,85% de rendimiento anual desde el 1 de enero a la fecha. Eh, Estos entonces son los rendimientos de la primera semana de julio, pero lo que nos interesa a nosotros es ver cómo se refleja eso en los gráficos de cotizaciones, ¿no? Y en ese sentido es que vemos que, en primer lugar, la aparición de gaps después de un tiempo, porque fíjense que el alza del jueves que les había dicho que era muy importante, dejó un gap abierto al alza, ¿no? Recordemos, siempre lo hacemos, un gap es cuando el ETF, en este caso del Standard Poor's 500, el SPI, que replica el movimiento del Standard Poor's 500, cierra en un precio, por ejemplo, 133.96 y abre al día siguiente un precio superior o inferior, en este caso superior, 135.05. Entonces deja un agujero abierto. Este gap se cerró con este gap a la baja que se formó un día después, el viernes, ¿no? El SPI cerró en aproximadamente 135.40 y abrió al día siguiente en 134.13, 133.89 más o menos. Y el máximo del día fue el cierre de 134.44, con lo cual dejó abierto ese gap ahí, ¿no? Que estamos viendo. Y la teoría de los gaps dice que este gap debería ser cerrado al alza, o sea que en algún momento el SPI debería volver a cotizar hasta los 135.44. Pero, como lo vemos nosotros en un gráfico, por ejemplo, de 9 meses con velas diarias, recién estamos viendo velas de 5 minutos, y lo vemos ahí que quedó formado este gap, por más que este palito que acá parecería mostrar como que lo cerró, cuando vamos al de 5 minutos vemos que no lo cerró, sino que el gap está perfectamente abierto, entonces es importante tenerlo marcado, ¿no? Y a juzgar por los futuros del día de hoy, faltando todavía 35 minutos para que abra el mercado, vamos a tener otro gap y esta vez más importante porque los futuros están cotizando un 1,29% abajo, faltando, como les decía, media hora, un poco más para que abra el mercado, con lo cual tendríamos otro gap más de apertura, otro gap down a la baja, ¿no? Entonces, los niveles a mirar serían, fíjense que el SPI llegó justo hasta la parte superior de este canal lateral que yo les tracé ya hace bastante tiempo, ¿no? Y lo parece respetar a la perfección. Un canal lateral en donde él llegó justo hasta el máximo. El viernes tuvo esa caída que vimos recién y hoy aparentemente otra caída más que lo llevaría de nuevo casi hasta, si sigue bajando un poco más, hasta la mitad de nuevo de este canal lateral. El RSI, de estar muy sobrecomprado en 69.14, con la apertura de hoy bajista como se ve hasta el momento, seguramente va a aflojar hasta niveles, no sé si de neutralidad, que sería los 40, pero más o menos, ¿no? Entonces tenemos una fuerte toma de ganancias en el mercado. Por ahora sería una toma de ganancias luego de una suba muy fuerte que tuvo el mercado como la analizamos la semana anterior, ¿no? Pero por ahora es eso. Lo interesante de esta caída es que está dejando gaps abiertos. Vamos a ver si hoy abre con un gap y si luego de que cierre el mercado el gap continúa abierto, porque eso nos da la pauta de que puede en algún momento cercano subir de nuevo para cerrarlos, ¿no? Entonces eso era lo que no pasó en esta caída anterior que les estoy mostrando ahora en pantalla, donde era una caída muy limpia porque no dejaba ningún gap, entonces eso asustaba un poco de que el mercado no vuelva a esos niveles, aunque finalmente volvió. Ahora es distinto porque aparentemente está dejando algunos gaps
abiertos y eso es positivo pensando en el mediano y largo plazo. Lo importante es que hoy, lunes 11 de julio, comienza la temporada de reporte de ganancias de empresas en Estados Unidos. Cuando cierre el mercado, Alcoa va a estar reportando sus ganancias, siempre es la primera empresa en reportar ganancias y a partir de ahí van a empezar a caer todos los informes. Por lo tanto, tenemos una semana de volatilidad asegurada, seguramente habrá idas y vueltas, vamos a ver cómo van saliendo los reportes de ganancias de las empresas. A pesar de estos futuros muy negativos que tenemos hoy, yo soy un poco optimista con respecto a los reportes de ganancias de las empresas, porque si bien la economía americana está mostrando señales de que le cuesta salir eh, en cuanto a creación de empleos, la caída del viernes tuvo que ver con un dato malo que salió de empleo, ¿no? Y de reactivación económica, etcétera. Las empresas americanas son cada vez más globales, obtienen sus ganancias de distintos países del mundo. Más del 50% de las ganancias de una empresa multinacional americana viene de otros países, por lo tanto el crecimiento que hay en los emergentes yo creo que va a pegar positivamente en los balances de empresas a nivel general, obviamente con excepciones, ¿no? Bueno, entonces un RSI sobrecomprado que podría bajar hasta niveles de neutralidad o más, si se profundiza la baja. Un mercado en el cual el canal lateral que pueden ver es clarísimo y lo respetó perfectamente. Este canal lo teníamos trazado desde hace ya varios meses y sin embargo lo viene cumpliendo muy bien, tanto en el piso como en el techo. Entonces estamos más esperando para en algún momento tener alguna señal de compra. Pero como decía la semana pasada, no era el momento ese para comprar con un mercado tan sobrecomprado en cuanto al RSI. Con un RSI sobrevendido, con gaps arriba para cerrar y algún testeo potencial de la media de 200, entonces ahí sí que las señales de compra técnicas van a ser claras. ¿Qué pasa con los mercados emergentes? Bueno, situación parecida, misma suba de la semana anterior, luego potencial neutralidad y caída del viernes, hoy también abriendo a la baja un RSI sobrecomprado y un canal lateral que pueden ver también bastante respetado por este indicador, Emerging Market, EM, el ETF que replica los mercados emergentes. Todavía queda como deuda el gap este que tenemos abierto acá y vamos a marcarle el gap de el otro día también, que es este de acá. Fíjense cómo marcamos para tenerlo este gap ahí, ¿no? Desde el cierre a la apertura, ¿no? Y fíjense cómo queda en el gráfico. Tenemos entonces este gap abierto y este gap acá también abierto. Ya tiene dos gaps para cerrar al alza y el gap de hoy de la apertura que también va a ser a la baja, por lo que estamos viendo, ¿no? El oro, distinta es la situación del oro, que luego de haber estado bajando un par de días, subió el viernes con la caída del mercado y hoy, lunes, los futuros están al alza, hay que ver cómo abre, pero siempre moviéndose en forma contraria al mercado cuando el mercado baja. Eso es positivo, la tendencia de oro. Decíamos que no había ninguna señal para vender cuando empezó a caer y recién abrió una señal de compra apoyándose en la media de 200 en 138.60. Es sano a mi criterio que la media de 200 se esté acercando al precio del ETF porque aunque ahora está un 10%, vamos a ver una diferencia, eso le da mayor recorrido al alza, ¿no? Luego básicamente los papeles que miramos siempre son esos. Podemos hablar un poco del índice de volatilidad que estaba en niveles muy bajos, 15.95, fíjense, seguramente hoy subirá algo en la apertura bajista, pero el VIX podría entonces ir a buscar el 18.55 que es la media 200 al alza para testear esa media y luego ver cómo sigue, ¿no? Pero el VIX, recordemos que es un índice de volatilidad que se mueve en forma inversa al mercado, que a veces es una buena cobertura cuando uno piensa que el mercado puede llegar a caer, comprar calls, opciones alcistas del VIX, para usar como cobertura de cartera, ¿no? Entonces, volviendo al gráfico del SPI, lo que podemos ver es se mantiene dentro de este canal lateral. Lo que podemos buscar adivinar para esta semana que comienza hoy es volatilidad por reporte de ganancias de las empresas, potencial presión bajista al principio de la semana, puede revertirse eso si las ganancias de las empresas, los reportes de ganancias de las empresas traen algunas sorpresas positivas. En caso de que los reportes sean también negativos o no alcancen las expectativas de los analistas financieros, entonces podríamos tener un nuevo testeo de la media de 200
en 127.38 desde el 134.40 que cerró el mercado el día viernes, con lo cual 127.38 dividido 134.40 nos da que el mercado podría llegar a caer un 5% si quiere ir a testear esta media de 200 para después ver desde ahí cómo se mueve. Pero la señal optimista o positiva es que esta caída se dé con gap downs, porque eso, la experiencia en el mercado nos dice que podría potenciar recuperaciones más de mediano plazo, pensando más que nada en el último trimestre del año, que es históricamente positivo para el mercado. Muchas gracias por haber escuchado este reporte. Veremos la semana que viene si estos pronósticos se cumplieron y nos encontraremos para seguir analizando juntos este mercado de acciones americano. Muchas gracias a todos.